Vida oculta en la antigua China. ¿Te has preguntado cómo era la vida en la antigua China? Imagina un mundo donde la sabiduría de Confucio guiaba a emperadores y campesinos por igual, y donde majestuosas murallas se alzaban para proteger vastos territorios. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrirlo. Hoy exploraremos la fascinante vida en la antigua China, una civilización rica en historia, cultura y tradiciones. Desde sus avanzadas técnicas agrícolas hasta sus profundas creencias religiosas, cada aspecto de esta sociedad nos revela un mundo lleno de innovación y sabiduría. El paisaje y clima de la antigua China influían profundamente en la vida diaria. Las montañas, llanuras y ríos moldeaban no solo la geografía, sino también la forma en que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban. Las estaciones determinaban los ciclos agrícolas y festivos, creando un ritmo de vida único. Los ríos Yangtze y Amarillo eran vitales para la antigua China. Estos grandes cuerpos de agua no solo proporcionaban recursos esenciales como el agua y el pescado, sino que también eran cruciales para el transporte y el comercio. Su presencia moldeó el desarrollo de las civilizaciones a lo largo de sus riberas. La agricultura era el pilar de la economía china. Los cultivos predominantes como el arroz y el mijo aseguraban la subsistencia de la población. Estos alimentos básicos no solo eran esenciales para la dieta diaria, sino que también sustentaban festividades y rituales, integrándose profundamente en la vida cultural. Las innovaciones y herramientas agrícolas de la antigua China fueron fundamentales para su desarrollo. Utilizaron arados de hierro y técnicas de riego avanzadas, lo cual aumentó significativamente la productividad de los cultivos. Esta eficiencia permitió alimentar a una creciente población y establecer una base sólida para su civilización. La Gran Muralla China, una de las maravillas del mundo, fue construida para proteger al imperio de invasiones. Su construcción duró siglos y movilizó a miles de trabajadores. Esta gigantesca obra no solo defendió territorios, sino que también simbolizó el poder y la grandeza de la antigua China. Las ciudades en la antigua China eran centros de comercio, cultura y política. Estaban bien planificadas, con calles ordenadas y mercados vibrantes. Los palacios y templos dominaban el paisaje urbano, reflejando la importancia de la autoridad y la religión en la vida diaria de sus habitantes. En el campo, la vida de los campesinos era ardua y dedicada a la agricultura. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, cultivando arroz, mijo y otros alimentos esenciales. Las familias rurales vivían en casas sencillas y dependían del clima y las estaciones para su sustento y bienestar. La sociedad china antigua estaba claramente jerarquizada, con el emperador en la cima. La nobleza y los funcionarios ocupaban posiciones privilegiadas, mientras que los campesinos y trabajadores constituían la base. Esta organización aseguraba el control y la estabilidad, permitiendo que la cultura y el gobierno florecieran. El emperador de la antigua China era visto como el Hijo del Cielo y tenía un poder absoluto sobre su territorio. Su autoridad no solo era política, sino también espiritual. Era responsable de mantener el orden cósmico, asegurando la prosperidad y estabilidad del reino a través de rituales y ceremonias. La nobleza y los funcionarios desempeñaban roles cruciales en el gobierno. Eran responsables de la administración, la recaudación de impuestos y la implementación de leyes. A cambio de su lealtad y servicio, disfrutaban de privilegios como tierras, riquezas y una posición prominente en la corte imperial. Los campesinos y trabajadores constituían la base de la sociedad china. Su labor en la agricultura y construcción era esencial para el sustento del imperio. A pesar de su arduo trabajo, vivían en condiciones modestas y enfrentaban constantes desafíos, como impuestos altos y la demanda de trabajo forzado por el gobierno. La familia en la antigua China era la unidad central de la sociedad. Los roles estaban claramente definidos, con el padre como cabeza y tomador de decisiones. Las mujeres, aunque esenciales en el hogar, tenían menos derechos y estaban encargadas de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. La educación era altamente valorada y se centraba en la enseñanza de los clásicos confucianos. Los exámenes imperiales ofrecían la oportunidad de acceder a posiciones gubernamentales, lo que incentivaba a las familias a educar a sus hijos. Esta meritocracia promovía el estudio y el respeto por el conocimiento en toda la sociedad. El confucianismo tuvo una gran influencia en la antigua China, moldeando la ética y la moral de la sociedad. Se centraba en la importancia de la familia, el respeto a los ancianos y la educación. Los valores confucianos se integraron en la vida cotidiana y en las estructuras gubernamentales. El taoísmo, por su parte, promovía una vida en armonía con la naturaleza y el universo. Se enfocaba en la simplicidad, la humildad y la búsqueda de la paz interior. Sus principios se reflejaban en prácticas como la meditación y la medicina tradicional. El budismo llegó a China desde la India y se integró profundamente en la cultura china. Ofrecía una visión de la vida y la muerte diferente, con la promesa de la reencarnación y el nirvana. Monasterios budistas se convirtieron en centros de aprendizaje y espiritualidad.
La medicina tradicional china combinaba conocimientos herbales, acupuntura y prácticas como el tai chi. Se basaba en el equilibrio del yin y el yang y los 5 elementos. Los médicos antiguos utilizaban estas técnicas para tratar enfermedades y mejorar la salud general. En cuanto a la vestimenta, la ropa en la antigua China reflejaba el estatus social y las costumbres culturales. Los trajes tradicionales, como el hanfu, eran elaborados y coloridos. Cada prenda tenía un significado particular y su uso variaba según la ocasión y la posición social. La comida en la antigua China era rica y variada. El arroz y el mijo eran básicos, mientras que el té se convirtió en una bebida esencial. Las especias, vegetales y carnes eran parte de la dieta diaria. Las comidas eran momentos de reunión familiar y reflejaban la riqueza cultural. Las ceremonias y festivales eran fundamentales en la vida china. Celebraciones como el Año Nuevo Chino y el Festival de la Luna unían a las comunidades. Estos eventos estaban llenos de coloridos desfiles, danzas tradicionales y rituales que honraban a los ancestros y las deidades, manteniendo viva la herencia cultural. El arte y la artesanía florecieron en la antigua China. La porcelana, la seda y las esculturas de jade eran altamente valoradas. Los artesanos dedicaban años a perfeccionar sus habilidades, creando piezas que no solo eran funcionales, sino también estéticamente impresionantes, reflejando la creatividad y la precisión de la época. La caligrafía era mucho más que escritura, era una forma de arte. Los caracteres chinos, escritos con pinceles y tinta, transmitían tanto significado como belleza visual. Los maestros calígrafos eran respetados y sus obras eran apreciadas por su habilidad para capturar la esencia del lenguaje y la cultura. La literatura china incluye obras que han perdurado por siglos. Poetas como Li Bai y Du Fu exploraron temas de amor, naturaleza y filosofía. Los textos clásicos, llenos de sabiduría y narrativas complejas, reflejan la profundidad del pensamiento chino y su influencia en la cultura y la sociedad. La música y la danza en la antigua China eran expresiones artísticas profundamente arraigadas en la cultura. Utilizaban instrumentos como el guqin, una cítara de 7 cuerdas, y el pipa, un laúd de 4 cuerdas. Las danzas tradicionales, a menudo realizadas en ceremonias y festivales, reflejaban elegancia y armonía. La arquitectura china destacaba por su estilo distintivo y sus construcciones emblemáticas. Los palacios, templos y pagodas eran ejemplos de la habilidad y la estética de los antiguos arquitectos. La simetría, los techos curvados y la integración con el entorno natural eran elementos clave en sus diseños. Los inventos y la tecnología en la antigua China incluyeron avances como la pólvora, el papel y la brújula. Estos inventos no solo transformaron la vida cotidiana de los chinos, sino que también tuvieron un impacto significativo en el mundo. La innovación y la creatividad eran características centrales de su sociedad. El comercio y las rutas desempeñaron un papel crucial en la economía de la antigua China. La ruta de la seda, una de las vías comerciales más importantes, conectaba China con Europa y Asia Central. A través de esta ruta, se intercambiaban no solo bienes materiales, sino también ideas y culturas. La guerra y los conflictos eran una constante en la antigua China, y la estrategia militar era vital para la supervivencia de los estados. Los generales chinos desarrollaron tácticas sofisticadas y emplearon armamento avanzado, como la ballesta y la pólvora. La defensa y expansión territorial eran prioridades constantes para los gobernantes. El arte de la guerra de Sansa es una obra maestra de estrategia militar que ha influido en líderes y tácticos durante siglos. Sus enseñanzas sobre la planificación, el engaño y la adaptabilidad en el campo de batalla siguen siendo estudiadas y aplicadas en diversos campos más allá de lo militar. Las relaciones exteriores de la antigua China se caracterizaban por una compleja red de diplomacia y comercio. A través de embajadores y enviados, establecían alianzas y tratados con otros reinos. La ruta de la seda no solo facilitó el intercambio de bienes, sino también de ideas y culturas. Las costumbres funerarias en la antigua China reflejaban profundas creencias sobre la vida después de la muerte. Los rituales eran elaborados, incluyendo ofrendas y entierros con objetos personales, para asegurar el bienestar del difunto en el más allá. Los mausoleos y tumbas eran lugares de reverencia y memoria. En la sociedad china, la mujer desempeñaba roles cruciales, aunque a menudo limitados por normas patriarcales. Cumplían funciones esenciales en el hogar, como la educación de los hijos y la gestión del hogar. Algunas mujeres lograban destacarse en la política y la literatura, desafiando las restricciones de su tiempo. La educación de los niños era fundamental en la antigua China, con un enfoque en la moralidad y el conocimiento. Los varones de familias acomodadas recibían instrucción en filosofía, literatura y artes marciales. Las niñas, aunque menos privilegiadas en este ámbito, eran educadas en habilidades domésticas y valores familiares. En la antigua China, los juegos y el entretenimiento eran una parte esencial de la vida cotidiana. Los niños y adultos disfrutaban de actividades como el ajedrez chino, xiangyi y los cometas.
Las acrobacias y las representaciones teatrales también eran populares, proporcionando diversión y un escape de la rutina diaria. La ley y la justicia en la antigua China eran rigurosas. El sistema judicial estaba basado en un código de leyes escrito, con jueces y funcionarios encargados de hacer cumplir las normas. Los castigos podían ser severos, incluyendo el exilio y la ejecución, con el propósito de mantener el orden y la armonía social. Reflexionar sobre la vida en la antigua China nos permite apreciar la complejidad y riqueza de su cultura. Desde sus innovaciones tecnológicas hasta sus profundas filosofías, cada aspecto de su civilización dejó un legado duradero. Entender su historia nos ayuda a valorar las contribuciones que han moldeado el mundo moderno. ¿Qué aspecto de la antigua China te parece más interesante? ¿Las innovaciones tecnológicas, las tradiciones culturales o las estructuras sociales? Nos encantaría conocer tu opinión y profundizar en los temas que más te apasionan. Comparte tus ideas y participa en esta fascinante exploración histórica. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más sobre la historia y cultura de civilizaciones antiguas. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando historias fascinantes y revelando secretos olvidados del pasado. Únete a nuestra comunidad y mantente informado sobre nuevos contenidos.